vamos a seguir con nuestros mentideros, estos coloquios en abierto, y el tema de hoy va a ser torero, una vocación francesa. Con nosotros dos matadores, Adrien Salinck y el Rafi. Voy a empezar por Adrien Salinck, por orden de antigüedad, porque su alternativa es del 14 de junio del 2020. Sí, del 19. Bueno, pues entonces, del 19 en Istres, con un cartelazo, porque el padrino fue el Juli y el testigo fue Rocarrey, imagínate. Y Adrián ha triunfado en muchas plazas. Yo lo vi de verdad en Bayona, un triunfo grandísimo en septiembre. Y pronto lo veremos aquí, en particular en la Copa Chenel. Y Rafael Rocul, el Rafi, que él tiene su alternativa en Arles, el 6 de junio de 2020. 21. Bueno, hay un error hay un error. Y fue también una alternativa muy sonada porque fue con Luque, y el otro fue este señor. O sea que realmente están absolutamente en esa gran trayectoria, en ese auge de la formación de los matadores franceses. Y mi primera pregunta un poco es, ¿cómo han llegado a esa aventura del toreo? ¿De qué manera? ¿Por qué han sentido esa vocación? Adrien, tienes la palabra. Pues mira, François, yo en mi caso personal es una cosa que se ha despertado en mí un poquito tarde. Normalmente los toreros suelen ser, digamos, de cuna. O sea, cuando suelen tener una familia taurina, suelen en la primera comunión ya pues, torear o tener un traje de luces cuando son pequeños. No ha sido mi caso. Yo ha sido más por la vía del entorno cultural. Digamos, yo vivía en la ciudad de Nimes, somos de Nimes, Rafi y yo, y luego me mudé a la ciudad de Arles, que son dos ciudades pues muy taurinas, con unas ferias grandiosas. Y lo que pasa en Francia es cuando hay una feria, todo rodea la plaza de toros, todo rodea al toro. Entonces, de manera casi obligatoria, te lleva a la plaza de toros. Por la inercia de la gente, te acaba llevando a la plaza de toros. Y así fue mi caso. Yo con la edad de 11, 12 años más o menos fui a ver mi primera corrida de toros, que fue una corrida de rejones. Y es lo que me impresionó. O sea, no fueron toreros a pie, desde luego, pero por ahí viene mi afición y mi curiosidad por este mundo taurino. Más que nada por el entorno cultural, más que por el familiar, que es el caso más de Rafi. Rafael, Rafi. Sí, como decía Adrien, para mí ha sido una cosa mucho más natural, mucho más vocacional, gracias a mi abuelo, que trabaja en la Plaza de Toros de Nimes desde hace mucho tiempo. Él es torilero de la plaza, se encarga de lo que es el piso, el ruedo, mantenerlo limpio y bien hecho para las corridas y muchas cosas más. Entonces pues tuve esta gran suerte de poder estar en los backstage, si puedo decirlo así, de las corridas de toro, ver a los toros de muy cerca, a los toreros también de muy cerca, y me ha llamado mucho la atención y siempre me ha apasionado ver el respeto que le tenía la gente a los toreros, ver el toro, la fuerza que tiene, ese lado salvaje que tiene esa bestia, y a mí siempre me ha impactado mucho, y yo desde niño quise ser también el eje de este espectáculo, estar ahí en el medio de la plaza y poder expresar mi sentimiento torero. Me imagino que no es un camino fácil, porque en Francia hay muchos obstáculos, muchas ayudas, pero muchos obstáculos, el entorno social, general, etc. ¿Cómo han vivido este acercamiento a la tauromaquia de forma profesional? ¿Cómo lo han llevado? Pues mira, los primeros obstáculos que te encuentras cuando empiezas en este mundo taurino, primero digamos que es un poquito la familia.
la familia, porque coge con un poquito de aprehensión, digamos, tu deseo de ser torero, porque es algo curiosísimo. O sea, hoy en día yo creo que muy poquita gente entiende el jugarse la vida, el entregar todo, el dedicarte en cuerpo y alma a tu profesión. Esas son cosas que, pues digamos que no se llevan hoy en día, ¿no? Son cosas que de otras épocas, digamos. Somos como el Como último... gladiadores. Sí, último así es, y es una forma de... No sé si la comparación con gladiadores es muy... Eso se podría discutir, pero sí, es verdad. Una O sea, forma de... jugarse la vida. Claro, Jugarse la sí, vida. una Sí, sí. forma de vida muy especial y vamos a contracorriente, totalmente. Vamos totalmente a contracorriente, estamos totalmente fuera de los moldes de la sociedad. Entonces lo primero te encuentras con eso. Ya cuando tus amigos, tu familia ya se dan cuenta de que vas en serio, de que es lo que realmente te apasiona, ya pues ya dejan de tomarte por de chalao y de insensato y ya empiezan a tomarte en serio y creas el sentimiento contrario, que es pues la admiración y el apoyo, que es lo que más nos hace falta a los toreros. Rafi, ha sido un poco diferente porque imagino que tu familia te ha ayudado, como venías de esta... Sí, obviamente mi familia siempre me ha ayudado, pero sí es cierto que lo que dice Adrien, que es una cosa que tienes por ahí, que yo siempre dije que quise ser torero, que es algo muy vocacional, pero en un principio no se lo creen. O sea, es como jugar al toro, es como tener sueños, todos los niños tenemos sueños, pero ¿cuáles son los niños que llegan a cumplir sus sueños y vivir de su pasión? En este caso es el caso, nuestra verdad, es el hecho de torear y de poder ser y vivir como un torero, y en lo que llegamos Adrián y yo en hacer. Entonces, pues en un principio como que es todo muy raro, pero luego esto es una cosa mucho más concreta, con el miedo, con la responsabilidad que conlleva todo esto. Pero yo te digo que ha sido una cosa muy natural, porque llevo tantos años diciendo lo mismo, que quiero ser torero, que al final pues se ha ido un poquito diluyendo la cosa y lo han aceptado y me han apoyado, claramente. Pero para decir lo que decía antes, que es una cosa que hay muchos obstáculos, que es muy difícil, porque hablamos del tema de Francia, ¿no? Hablamos de Francia, pero yo no creo que sea tan difícil, porque yo siempre he visto mucha gente, mucha afición en mi ciudad, en Arles como en Nimes, hay un montón de una afición muy buena, y no, yo nunca me he tropezado, nunca tuve que pelear contra muchos antitaurinos, contra gente que me querían quitar mi sueño. Al revés, como dice Adrián, la gente muchas veces nos admiran, y el hecho de ver en los ojos de esas personas esa admiración, también los que nos hace creer en nosotros mismos y queremos dar lo mejor de nosotros y seguir con esta pasión loca, porque es una cosa totalmente loca, pero también nos da alegría y nos da fe en nosotros mismos. Y los amigos de vuestra generación, los amigos del colegio, del liceo, las chicas, en fin, todo esto, ¿no estaban un poco extrañados de que ustedes quisieran ser toreros? ¿No les parecería, no les plantearon preguntas? Además, esta relación con los animales que ha cambiado muchísimo en la sociedad actual. ¿Cómo han vivido esa relación con los amigos a través de su profesión y de su vocación? Sí, es cierto que produces mucha curiosidad cuando dices que quieres ser torero en el instituto y los chavales, tus amigos, saben que estás en la escuela taurina, que haces algo tan diferente y tan bello que realmente la mayoría no conocen. Y yo, pues, en mi clase me he sentido, tanto en Francia como en España, muchas veces como el bicho raro, ¿sabes? Dicen, este es raro, este quiere ser torero, ¿qué cabeza más rara tendrá? No sé qué cosas hará. Pero luego ya, cuando ya ven que vas en serio, que estás toreando, que es de verdad lo que te apasiona, de verdad lo que te llena, ya todo el mundo lo entiende y acabas convenciendo a todos tus amigos ya de que vengan a verte, de que te apoyen. Entonces es bonito. Siempre también. con respeto, yo creo. Hombre. Yo siempre con todos mis amigos del colegio, del instituto, siempre hubo mucho respeto. Aunque no lo entendiera y aunque a veces parecía tan raro, pero como dice Adri, luego nos vienen a ver y además nosotros les enseñamos lo que es la tauromaquia. Eso es lo bonito, el compartir cosas que la gente no sabe, y acercarles a ellos a un mundo tan extraño,
y que acaban convirtiéndose en aficionados. Eso es muy bonito. La verdad que desde pequeño hemos iniciado con la labor de difusión y de mostrar el mundo taurino, porque nuestros amiguitos que teníamos 10, 12, 14 años, les hemos ido explicando a la medida que íbamos avanzando, que íbamos conociendo más este mundo, les hemos también ido explicando a ellos y les hemos ido acercando al mundo del toro también, así que desde pequeño ya tenemos esa, digamos, cosa de compartir. Eso es lo bonito, el compartir en la tauromaquia. Es una palabra clave, el compartir tanto nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres hacia nosotros, tanto nosotros ahora tenemos que hacerlo hacia nuestros amigos y a todos los que podemos. El compartir en la tauromaquia es clave, tanto en nuestro pasado como tanto en el futuro de la tauromaquia. Compartir es vivir, Rafi. Es vivir. Absolutamente. O sea que estos amigos, estos jóvenes, lo han entendido, o si no o lo han entendido y a lo mejor se han convertido en aficionados. Es lo que habéis logrado de alguna manera. La mayoría de nuestros amigos que no conocían nada, y de mi familia, en mi caso, que muchísima gente de mi familia no tiene ni idea, nunca ha venido a ver una corrida de toros. Mi madre medio no antitaurina, pero que no lo veía claro. Y ahora es ella quien me llama para decirme, ¿has visto Un Mundo Toro, lo que han publicado? Es ella que me da las noticias antes de que me entere yo, para que veas el cambio de ir explicándole poquito a poco y ir enseñando este mundo que al final convence a cualquiera, porque es tan maravilloso. Pero bueno, hay gente también que no lo entiende, entonces, todo no es tan bonito, pero lo que hay que decir también, y eso yo creo que es muy importante para acercar la tauromaquia hacia nueva gente y gente que no lo conozca, es decir que oye, que yo entiendo que a ti no te guste la tauromaquia, porque si yo no hubiese nacido en mi ciudad, a lo mejor a mí tampoco me hubiera gustado. Entonces eso es importante decirlo para quitar un poquito abrirnos a otro tipo de gente y enseñar que nosotros no somos gente tan cerrada de lo que intentan hacer creer nuestros detractores. Entonces, yo creo que este punto es muy importante y a mí me encanta, además me encanta hablar con gente que no entienda la tauromaquia y que además que no le guste. Y yo siempre le digo eso. Primero, vente a una ciudad, vente al campo a ver el toro cómo se cría, o a una corrida bien acompañado, y ya luego verás si a ti te gusta o no. Pero lo más importante es que tú hayas hecho este paso para adelante y decir, yo me interesaba la tauromaquia, ahora que te guste o que no te guste, ya es cuestión de sensibilidad de cada uno. Y lo más importante no es que tú seas aficionado al día de mañana, lo más importante es que tú lo entiendas y que tengas todas las claves para poder decir me gusta o no me gusta. Luego, y muchas veces es así, si te conviertes en aficionado, pues maravilloso, ¿no? Estamos cayendo directamente en el tema del contexto actual por el que atraviesa la tauromaquia y claro, esa ignorancia de todas estas sociedades muchas veces urbanas, ¿no? Que no entiende realmente esa relación con el toro y que tienen una idea de relación especial con los animales. Tú has hablado, Rafi, acabas de hablar de claves. ¿Cuáles son las claves que habría que utilizar para, por lo menos, si no convencer, por lo menos hacer que entiendan que la profesión de torero es una profesión artística y muy de gran riqueza humanamente hablando? ¿Cuáles son esas claves? Pues, Rafi. ¿cómo se dice bienveillance? Benevolencia. Mucha benevolencia, lo que decía antes, ¿no? Mucha comprensión y acercamiento y tener mucha apertura hacia ¿cómo te lo diría? Hacia todas las maneras de pensar que tiene la gente, porque lo que decía antes Adri, que estamos en una sociedad en la que la tauromaquia es una profesión totalmente inusual, fuera de tiempo. Entonces es normal que la sociedad actual pues se choque contra una profesión que no es de nuestros tiempos. Pero al revés, los valores de la tauromaquia sí son los valores de toda la vida, de Dios, de respeto, de jerarquía, de valor, el valor mismo que puede tener un torero, que pueda tener un hombre o una mujer en la vida. Entonces, pues hay muchas claves para enseñar lo que es la tauromaquia, pero sobre todo no tener juzgamientos negativos hacia la gente que no la conozca. Ya. Pero el gran tema ahora
es la relación con los animales, sobre todo se ven muchos animales como mascotas, ¿no? O sea, y entonces, claro, seguramente os dicen, pero el toro sufre, pobre animal, no ha pedido nada y ahora está en el ruedo y va a tener que ser, lo van a matar, qué horror, qué barbarie, qué crueldad. Claro. ¿Cómo ustedes, como toreros, reaccionan a esa acusación de los animalistas de la crueldad hacia los animales y hacia el toro en particular? ¿Tú cómo dirías? Hombre, el mundo del toro siempre ha sido algo muy controvertido a lo largo de la historia. Siempre ha habido debates de pros y contras, pero ahora es cierto que estamos viendo una época que se ha ido degenerando más todavía. La gente, la mayoría yo creo, de la población vive en un mundo que están, yo creo, muy influenciados por los medios de comunicación, por los políticos, por las televisiones, porque se crea un ambiente casi de adoctrinamiento sin que la gente se dé cuenta, digamos. Y entonces eso es lo que lleva a la gente a no tener opinión propia, porque le están metiendo en la cabeza todo el día una cosa que no es cierto. Entonces la gente deja de tener opinión propia, deja de tener personalidad y deja de saber realmente lo que es la verdad de este tema. Y eso es lo que tenemos nosotros que luchar para enseñar de verdad lo que es un toro bravo. Que el toro bravo no es un perro que puedas tener aquí acariciando en tu piso. No, es que la mayoría de la gente no conoce la naturaleza del toro bravo, su instinto de atacar, de combatir, de pelear, de matar, realmente. Entonces, primero tenemos que empezar por eso, enseñar lo que es la naturaleza de este animal. Y luego ya cuando hayamos enseñado y hayamos contado lo que es realmente un toro bravo, y no un toro de carne o un toro para el consumo, digamos, cárnica, pues ahí podemos empezar con los demás valores. Pero yo creo que primero debemos de empezar por el toro, explicar su ecosistema, la biodiversidad, todo lo que conserva el toro, gracias a las dehesas, a las ganaderías. Yo creo que eso es lo más importante y es uno de los grandes argumentos en los que tenemos que ahondar. Rafi, ¿tienes algo que añadir sobre este...? No, ha sido perfecto el curso de mi gran testigo. Bueno, pues eso nos lleva a lo que yo llamo la batalla de Francia, que acaba de ser provisionalmente ganada, es decir, ese intento levantado por un diputado de la France Insoumise, para acabar para que por ley se prohíba los toros en todo el territorio francés. Esa batalla ha sido, como digo, ganada. ¿Cómo ustedes han vivido esa batalla? Yo sé que tú, Rafi, has participado directamente en muchos coloquios en las radios nacionales. Tú ya estabas también muy comprometido. ¿Cómo han vivido esa batalla de Francia? Hemos estado juntos, de hecho. No se puede contar porque, bueno, los diputados no les gustan que se revele, pues, digamos, si son partidarios o no. Pero sí, desde luego que lo hemos vivido con mucha inquietud, muchísima inquietud, porque nunca había ocurrido en la historia del toro en Francia que se propusiera una ley que prohibiría las corridas de toros en todo el país. Se llegó a presentar esa ley, pero afortunadamente no se votó. Gracias al gran trabajo que hemos hecho todos de convencer a todos los grupos parlamentarios, a los diputados y luego también a la opinión pública, que también nos hemos encontrado que pensábamos que iba a estar a la contra y realmente no ha sido así. Era más bien indiferente, no sabía de lo que iba el tema y luego tras varias intervenciones que ha hecho Rafi en muchas televisiones y en muchas radios, yo creo que ha conseguido hasta convencer a la gente que era indiferente o que no conocía, por lo menos que respeten y que sean conscientes de lo que hablan y de lo que le van a criticar. Totalmente. O que le van a prohibir o no. Y por eso tú puedes desarrollar más ese tema porque tú lo has vivido más de cerca en París en esas fechas. Bueno, sí, estuvimos a París, muchos profesionales. Hemos trabajado muchos, tantos los que estaban en Madrid, por ejemplo, con los diputados de Francia y los que estuvimos en París, pero sí que es cierto que en mi caso personal, todas las televisiones donde estuve, la radio, todos esos sitios que yo pensaba que iba a llegar y que claro, que me van a juzgar o que iban a tener un pensamiento negativo hacia mí y hacia mi profesión,
pues no ha sido así. Yo he visto que hay mucha gente que no conoce al toro bravo, que no conoce a la tauromaquia y que tiene ansias además por aprender y por tener más informaciones hacia nuestro mundo. Y es lo que decía antes Adrien, del endoctrinamiento de la gente, la doctrina del pensamiento único, de los medios de comunicación y demás, que tú te crees que al final el 80% de los franceses son antitaurinos, pero eso no es así. El 80% de los franceses no tienen la suficiente información para poder decir que si les gusta o no les gustan los toros. Eso es la realidad. Entonces, el trabajo que hicimos en noviembre de del año pasado, fue ir a reivindicarnos y a explicar. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer más pedagogía y acercar lo más posible el mundo del toro y el mundo rural hacia la gente que no lo conoce, porque Toro Bravo a 100 kilómetros, bueno, menos, 50, 100 kilómetros arriba de Nimes ya no hay, y en toda Francia. No es como en España, que hay Toro Bravo casi en todos lados, bueno, casi digo, pero en Francia hay toros bravos en muy pocos sitios. Entonces, la verdad es que la gente no lo conoce. Y me ha dado, la verdad, mucha alegría, me ha dado mucha fuerza para seguir peleando para mi profesión y a mí, tanto a mí como a mis compañeros, porque hemos visto que era posible. Era posible explicar la tauromaquia y era posible que le guste la tauromaquia a gente que no la conoce, gente joven como gente mayor. Y yo creo que hay mucha esperanza en eso. Bien. Yo creo que el tema importante no sé si estáis de acuerdo, es que se ha impuesto el concepto de respeto de la diversidad de las culturas. De la excepción cultural. De la excepción cultural. Es decir, el hecho de que hay unos territorios donde hay una cultura particular, acercamiento con el toro. Pero cultura hay en todos sitios. Es que la cultura de la tauromaquia es una imagen negativa que queremos darle y es la pelea de ciertos políticos que quieren politizarla, pero la tauromaquia nunca se puede politizar, pero es una cultura y como cultura las hay en todos los sitios, tanto de Francia como de España, y esa es la diversidad del país, del país. Eso la cultura, ¿qué quiere decir? La cultura de un país es varias culturas y es lo que hace la grandeza y la diversidad de un país y de una población y de una nación. Entonces, los que quieren acabar con la tauromaquia quieren acabar con los valores de su país, quieren acabar con la cultura, y son los mismos que quieren después después ir a ver a una exposición de pintura, que se alegran por ver que se alegran por ir al teatro, por ejemplo, al cine, pero con la tauromaquia, si lo quieren acabar con la tauromaquia, pues van acabando con la cultura, y eso va de mano con todas las culturas. Ya, yo creo que sí. Bueno, y precisamente ustedes, como toreros, nos pueden decir algo de las sensaciones, de los sentimientos que están viviendo cuando están cerca del toro, cuando están toreando, porque esto yo creo que lo que se ha visto precisamente en estos debates es que cuando se escucha a los toreros en particular, pues hay toda una fuente de riquezas culturales que la gente a lo mejor no sospechaba. Y de esa manera yo creo que una forma de convencer es también decir lo que estáis viviendo como toreros. ¿Ahí me pueden decir algo sobre esto? Sí, por supuesto. La verdad que lo que se siente delante de un toro la mayoría de las veces es indescriptible, pero vamos a intentar hacerlo descriptible. O sea, han entendido sobre todo que... O sea, se creen que somos como un poquito bárbaros o que nos gusta matar los toros y totalmente al revés. El sentimiento que tenemos hacia el toro es de amor, es de entrega, es de respeto máximo, es el motor de nuestras vidas al final, de todas nuestras vidas, de la tuya, de la mía, yo creo. O sea, el toro es lo que nos mantiene vivo. Esto es, lo de ser torero es una profesión, yo creo que totalmente espiritual, sentimental y pasional. Entonces, traspasa todas las barreras que te puedas imaginar. Es un mundo tan maravilloso y esa relación que tenemos con el toro es solo realmente lo que nos importa, respetarlo como animal, verlo crecer en su ambiente natural, en las ganaderías. Eso es a nosotros lo que nos apasiona y estamos todo el día pensando en el toro, todo el día estudiándolo, todo el día viendo vídeos de cómo embiste, intentando
entender su manera de ser, su forma de embestir, su manera de vivir también, porque si no entiendes su manera de vivir tampoco podrás entender su manera de embestir. Entonces nosotros estamos en constante estudio de este animal y tenemos muchísimo amor porque es el que nos da y nos quita todo. O sea, nos puede quitar la vida, pero también nos puede proporcionar unos momentos de felicidad máximo y eso es lo más grande que tiene esto, yo creo. Rafi. Sí, sí, un poco más que añadir, que otra vez ha hecho un curso perfecto mi compañero. No, de verdad que es para irse de casa, como lo ha hecho Adrián, tan joven, y que yo lo he hecho también, menos joven, pero me fui también de casa después del bachillerato, quitar todo, quitar lo que es tu vida social, tu vida con tus amigos, con tu familia. En un principio puede parecer un sacrificio, pero bueno, en mi caso personal, yo con mi edad y con la edad que me fui a España, fue cuando realmente me sentí realizado como hombre y cuando realmente empecé a darle sentido a mi vida, cuando me fui de casa y cuando le di todo por mi profesión y para el toro. Y desde este momento pues sentí que me iba realizando como torero y como hombre. Entonces todos los días, como dice Adrien, es o sea, es como on dit, remise en question. Una puesta en cuestión. Una puesta en cuestión de nosotros mismos para ser mejores en todos los aspectos de nuestras vidas, que sea privada o que sea profesional. Y el toro pues es un quitasueño y también nos da muchas alegrías, pero desde todo el invierno que nos estamos entrando preparando para un día clave o varios días clave que te pueden cambiar la vida, no solo porque te van a dar un triunfo importante, pero también porque vas a expresar lo que tú sientes como artista con un animal tan bello que es el toro bravo. Y eso es lo que nos llena a nosotros, poder expresarnos ante todo, ante los compromisos que tenemos con nosotros mismos, con las empresas, con las corridas que tenemos que torear, porque todos queremos torear mucho, pero lo más importante y lo primero, y de eso creo yo que sale el triunfo y la verdad del triunfo es realmente poder expresarse como artista con un toro bravo. Y es una profesión única por eso, justamente, porque es un tríptico, si lo puedo decir así, de un torero, un toro y un público que se unen para hacer un espectáculo único y cuando cae uno de los tres ya no existe ese espectáculo. Lo vimos con la pandemia. Se puede realizar partidos de fútbol porque es deporte, pero con estadística. La tauromaquia no es ni deporte ni estadísticas, es arte, puro arte, y no se puede hacer más ni menos que eso. Me parece muy interesante. O sea, tengo la impresión que las ilusiones que teníais al empezar se han verificado en vuestro oficio tal como lo practicáis en estos momentos. Me parece una cosa muy positiva. Y una pregunta que yo quería hacerles, claro, ser torero significa acercarse a España a España en el campo, acercarse en España con los otros compañeros de las escuelas taurinas cuando es joven y cuando después uno está en activo. ¿Cómo os han acogido en España? ¿Qué recuerdos tenéis o qué vivencias tenéis de cómo os han acogido aquí en España? ¿Qué podéis decir? Pues mira, yo llegué a España muy joven, llegué aquí con la edad de 13 años y la verdad que la acogida fue maravillosa. Empecé en la escuela taurina del maestro Juli y ahí cuando llegué, pues la verdad que todo eran facilidades y ahí lo aprendí pues casi todo. Aprendí de coger una muleta y un capote hasta el respeto de los compañeros, el respeto del toro. Más que una escuela taurina, ha sido casi también una escuela de vida para mí. Y desde luego que me han acogido muy bien. Luego tienes que hacerte tu sitio en la escuela. Entre tus compañeros tienes que ahí marcar tu personalidad y marcar lo que quieres de verdad. Aparte luego de también que hay mucho compañerismo y eso. Y luego, a medida que han ido pasando los años, pues también es una lucha constante. También todos los días tenemos que mantener nuestra posición y eso es muy bonito porque lo que hace es reinventarte todos los días. Y también tenemos la suerte, oye, de ser franceses, hay que decirlo, porque en nuestro país, pues en estos últimos años, gracias a muchos toreros que han luchado mucho por nuestros derechos en los años 70 y 80, nos han abierto las puertas
de las plazas de toro, porque antes no estaba nada bien visto ser francés y ser torero. Entonces también tenemos que mirar para atrás y dar las gracias a estos toreros que han dado esos pasos y se han sacrificado. Sí, se decía que sin sangre nosotros. Española no se podía ser torero. Totalmente, en aquella época. era un tópico, fíjate, tremendo. Da igual, el toro no entiende de nacionalidades, no entiende de sexos, no entiende de dinero, no entiende de religiones, no entiende de nada. Lo que quiere es que entregues tu vida como la entrega él. Eso es lo único que te pide el toro. Y la verdad que al ser francés pues tenemos la suerte también de tener unas oportunidades grandes en nuestro país, aunque ya cuando van pasando los años nos vamos dando cuenta que no nos ponen por ser francés, nos ponen claro, porque lo merecemos. Entonces, tampoco, igual que aquí, en igual España. que aquí en España, pero sí es verdad que en España lo tenemos un poquito más complicado porque hay muchísimos toreros, hay cada vez menos corridas y tenemos que, bueno, porque están en la batalla y agarrarnos hasta que nos surja esa oportunidad y que tengamos la suerte y la capacidad de cogerla también. Bueno, yo creo que la última pregunta sería, ¿qué futuro ven a esta profesión, a este mundo del toro, tal como está evolucionando la sociedad? ¿Tienen preocupación o sí, claro, hay que obviamente, ser optimista? Obviamente tenemos muchas preocupaciones, pero tanto para el futuro de la tauromaquia que para nuestro futuro personal las preocupaciones son buenas. Es que cuando uno se preocupa es porque le da importancia a las cosas y es tiempo de preocuparse por la tauromaquia porque lo necesita, pero lo veo... después de lo que vivimos en París y lo que vivimos en Francia, pues lo veo con bastante positividad, aunque hay que hacer mucho y hay que pelear por nuestros intereses y por nuestra libertad, pero yo creo que con todo lo que estamos haciendo, mira que estamos aquí hablando, charlando, imagínate lo que decía antes Adri, que la pelea y la lucha de los toreros franceses, y hoy estamos dos toreros franceses aquí charlando en español, y para un medio de comunicación y para una fundación que es española y que nos da la oportunidad de poder expresarnos. Eso quiere decir mucho, quiere decir que estamos unidos y estamos todos juntos para apoyar y para defender nuestras libertades. Entonces, yo cuando veo eso me da mucha alegría y creo que es muy positivo para el futuro de la tauromaquia. No voy a hablar en concreto de lo que se tiene que hacer porque no es mi trabajo, pero lo que decía antes, con acercamiento y con pedagogía hacia la persona que no las conoce y con medios de comunicaciones, redes sociales, cosas nuevas que tenemos que reinventarnos también en comunicación. Sí, yo estoy seguro que tenemos mucho por cumplir y mucha gente por descubrir. Nosotros a ella y esta gente a la tauromaquia a nosotros. No sé, ¿Qué quiere? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que tenemos que seguir esa línea de trabajo entre todos. Yo veo un futuro muy halagüeño. Yo veo que las cosas están cambiando. Poquito a poco lo estamos consiguiendo. Después de muchos años del trabajo que se ha hecho aquí en la Fundación y en Francia también, por el Observatorio Nacional de Culturas Taurinas, hemos conseguido otra vez abrirnos a la sociedad. Lo tenemos que seguir haciendo por todas las partes, por la parte del aficionado, por la parte del torero, del ganadero. Tenemos que seguir ese camino porque creo que es el bueno y es cómo lo vamos a conseguir, el ser respetados, el ser valorados de verdad en la sociedad. Espero que consigamos volver al sitio donde nos merecemos. Claro. La vanguardia del respeto, de los valores, y eso es lo bonito. Y yo creo que hoy y cualquiera que defiende la tauromaquia defiende su propia libertad, aunque no le guste la tauromaquia, porque el que quiera quitar la tauromaquia a los que le gusten no se está dando cuenta que él se está perjudicando a sí mismo por su libertad, porque quitando la libertad de los demás te la estás quitando a ti mismo. Entonces eso es importante que la gente lo percibe. Pues muchísimas gracias a los dos, porque yo creo que nos han convencido. Bueno, lo estamos, pero todavía lo estamos todavía más, y además con ese viento de juventud, de entusiasmo y de realmente de pasión por los toros y por el amor por los toros. Muchas gracias, Rafi. Muchas Encantado. gracias, Adrián. Ojalá os veamos muy pronto en los ruedos de España, de Francia y de todo Hispanoamérica. América también.
Por en supuesto. el mundo entero. Encantado. Y recordar, Adrián, que sí vas a participar, creo, en la Copa Chenel muy pronto, ¿no? Sí, mañana se presenta la Copa Chenel y ahí estaré desde el mes de marzo participando a esta maravillosa oportunidad y deseando estoy de que llegue ya. Muchas gracias.